¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, estén resguardadas en su casita y con su familia. El tema que nos corresponde es nomenclatura y escritura de fórmulas iónicas. No se preocupen, este tema es bastante sencillo como todos los anteriores. Primero recordemos, el nombre de un compuesto iónico constituido de dos elementos. El nombre de un ion metálico, que se escribe en segundo término, es el mismo nombre de su elemento. Para obtener el nombre del ion no metálico, se utiliza la primera parte de su nombre de su elemento, seguida de la terminación UR, excepto el del oxígeno, que es óxido. En el nombre de cualquier compuesto iónico, un espacio separa el nombre del catión del nombre del anión y se agrega la preposición de. La primera parte del nombre de su elemento, seguida de la terminación uro. Ejemplo, sulfuro, excepto el oxígeno, que se utiliza la palabra óxido. Se agrega la preposición de y se escribe el nombre del elemento metálico. Sulfuro de sodio, óxido de magnesio. Observemos aquí otro ejemplo. Escriba el nombre del compuesto iónico Mg3N2, que lo vamos a entender como magnesio 3, nitrógeno 2. Acá está descrito en 4 pasos. Paso 1. Identifique el anión y el catión. El catión del grupo 2A es magnesio. Como este pertenece al grupo 2A, nos muestra su carga 2+, y el anión que pertenece al grupo 5A nos muestra su carga 3-. Paso 2. Nombre del catión con el nombre de su elemento. El catión Mg2+ es magnesio, porque es el elemento metálico. Paso 3. Nombre del anión con la primera parte del nombre de su elemento y la terminación UR, excepto el del oxígeno, que es óxido. El anión N3- es nitruro, nitrógeno, nitruro, con su terminación uro. Paso 4. Escriba primero el nombre del anión, después de la preposición de y por último el nombre del catión. Entonces, Mg3N2 es nitruro de magnesio. Acá hay una tabla con la que se pueden guiar más fácilmente. Lo que nos interesa son estas columnas. Tenemos 1A, que nos aparece litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. 2A, magnesio, calcio y bario. Tenemos los elementos no metales, que estos ganan electrones de valencia y se vuelven negativos. Tenemos en el grupo 5A nitrógeno, fósforo. En el grupo 6A oxígeno, azufre. En el grupo 7A flúor, cloro, bromo y yodo. Ahora veamos los metales con carga variable. Estábamos trabajando únicamente con elementos representativos, todos los grupos A. Ahora, los metales con carga variable, vamos a hablar de los elementos de transición. Un elemento de transición por lo general forma 2 o más iones positivos. Los elementos de transición pueden perder electrones en el nivel más alto de energía, así como electrones en un nivel de energía inferior. Esto también sucede con metales de elementos representativos, de los grupos 4A, 5A
como plomo, estaño y bismuto. Lo que quiere decir que también hay elementos representativos que pueden tener carga variable. En algunos compuestos iónicos el hierro está formado de Fe2+, pero en otros compuestos tiene la forma Fe3+. El cobre también forma dos iones diferentes, Cu+ y Cu2+. Cuando un metal puede formar dos o más iones, tiene una carga variable. Por tanto, para estos metales no es posible predecir una carga iónica a partir del número de grupo, como lo hacemos con los elementos representativos. Cuando son posibles diferentes iones, se utiliza un sistema de nomenclatura que permite identificar el catión particular. Para hacer esto, un número romano que es igual a la carga iónica se coloca entre paréntesis inmediatamente después del nombre del elemento. Por ejemplo, Fe2+ se llama hierro 2. Aquí utilizamos nuestro número romano, indicando la carga que tiene este átomo. Y Fe3+ se llama hierro 3 porque la carga es 3 más de este átomo. Los elementos de transición forman más de un ion positivo, excepto el zinc, el cadmio y plata. Estos forman un solo ion. En consecuencia, los nombres de zinc, cadmio y plata son suficientes cuando se nombran sus cationes en los compuestos iónicos. Estos no van acompañados de un número romano. Los metales del grupo 4A también forman más de un ion positivo, por ejemplo, plomo y estaño. Del grupo 4A forman cationes con cargas de 2 y 4 más. Esta es la tabla 5.5 que nos muestra algunos metales que forman más de un ion positivo. Tenemos cromo, cobalto, cobre, oro, hierro, plomo, manganeso, mercurio, níquel y estaño. Cada uno escrito con su correspondiente número romano de acuerdo a la carga electrónica que tienen cada uno. Acá está nuestra tablita, nuestra hermosa tablita que nos ha servido para guiarnos de acuerdo a los elementos de transición que tienen carga variable. Recuerden, los elementos representativos son los grupos A y los elementos de transición son todos los grupos B. Como nos decía en la teoría, hay algunos elementos representativos como el aluminio que solamente poseen una carga y también hay elementos representativos que poseen más de una carga, en general 2 y 4. También hay elementos de transición que poseen una carga, como es el zinc, la plata y el cadmio. Acá tenemos un ejemplo de nomenclatura de compuestos iónicos con iones metálicos de carga variable. El ejemplo dice así: la pintura anti-incrustante contiene Cu2O, que evita el crecimiento de percebes y algas en el fondo de los botes. ¿Cuál es el nombre de Cu2O? Solución. Paso 1. Determine la carga del catión a partir del anión. El no metal O, que es el oxígeno, del grupo 6A, forma el ion O2-, dado que hay dos iones de Cu para equilibrar al O2-, la carga de cada ion Cu debe ser 1 más. Si nosotros regresamos a nuestra tablita, podemos observar que Cu tiene dos cargas variables. Analicemos el problema. Tenemos el elemento es cobre, el metal, y oxígeno, el no metal. Ubicación en la tabla periódica
El metal es un elemento de transición. También hay metales que son representativos. El no metal pertenece al grupo 6A. El ion del Cu todavía no sabemos. Asumimos que es el 1+. Tenemos el ion O2-. Balance de carga. Sabemos que estamos utilizando 2 átomos de cobre, según lo que nos indica la fórmula. Por lo tanto, ese se tiene que multiplicar por el número de carga del átomo más la carga del otro átomo, que nos tendría que dar 0. El ion es Cu+, y el no metal es O2-. Ahora, ¿por qué no utilizamos el Cu2+? Porque si tenemos Cu2+ y Cu2+, nos va a dar resultado de Cu4+, que es muy diferente a la carga que tiene oxígeno. En cambio, si utilizamos el Cu+, nos va a dar Cu2+, que iguala la carga del átomo de oxígeno, 2-. Paso 2. Nombre del catión con el nombre de su elemento y use el número romano entre paréntesis para indicar la carga. Como sabemos que utilizamos un Cu+, escribimos cobre 1. Recuerden que el número 1 acá no necesariamente se tiene que escribir. Y nombre del anión con la primera parte del nombre de su elemento y la terminación uro, excepto el del oxígeno, que es óxido. Entonces te recibe el nombre de óxido, correcto. Escriba primero el nombre del anión, después la preposición de y por último el nombre del catión, dándonos como resultado óxido de cobre 1. Hagamos este pequeño ejercicio. Tenemos manganeso 2, azufre 3. Regresemos a nuestra tablita. Manganeso tiene 2 posibles cargas, 2+ y 3+. Escribámoslos acá. Manganeso 2+ y manganeso 3+. Azufre. El azufre tiene una carga 2-. Entonces ese 2-. Ahora nos está indicando la fórmula que utilizamos 3 átomos de azufre. Por lo tanto, este átomo multiplicado por 3 nos va a dar una carga de 6-. Ahora, nosotros utilizamos 2 átomos de manganeso, que nos tiene que dar una carga de 6+. Si utilizamos el átomo de 2 por 2, únicamente nos va a dar 4-. Pero si utilizamos el átomo de 3+ por 2, allí sí vamos a obtener el 6+. Entonces, el que se utilizó es MN3+ y ese 2-. MN3+ indica sabiendo que son 2 átomos y ese 2-, ese 2-, para que el balance de cargas nos quede de esta manera y obtengamos 0. Y al momento de escribir su nombre, lo escribamos de esa manera. Sulfuro de manganeso
aclarando 1, 2, 3 con nuestro número romano. Ahora tenemos un ejemplo de cómo escribir fórmulas para compuestos iónicos, en donde nos pide que escribamos la fórmula para el cloruro de hierro 3. Solución. Paso 1. Indica el catión y el anión. El número romano 3 indica que la carga del ion hierro es 3+. Obtenemos Fe3+. Análisis del problema. Metal y no metal. El ion es hierro 3 y no metal es cloruro. De acuerdo a nuestra fórmula. Grupo metal es de transición y el no metal pertenece al grupo 7A. El símbolo Fe3+ y Cl-. Para nuestro balance de cargas es más sencillo porque nos está diciendo cuál es el que debemos utilizar. Tenemos Fe3+, que solamente vamos a utilizar un átomo, y el cloro, que tiene que igualar la carga, vamos a utilizar 3 átomos de cloro para que nuestro resultado nos dé 0. Por lo tanto, a la hora de escribir la fórmula es bastante sencillo, porque nosotros escribimos primero el catión, y utilizamos los subíndices de acuerdo a la cantidad de átomos que utilizamos de cada uno de los elementos. Tenemos Fe, únicamente utilizamos 1, y de cloro utilizamos 3. Entonces esta es nuestra fórmula. FeCl3. Veamos este ejemplo. Tenemos, escriba la fórmula correcta para el óxido de cromo 3. Sabemos que óxido es oxígeno. El oxígeno tiene una carga 2-. Cromo, estamos utilizando una carga 3+. Y esto lo hace más sencillo. ¿Por qué? Tenemos aquí que 2 y 3 no están totalmente balanceados. Por lo tanto, O2- y cromo 3+. Tenemos que balancearlo. Podemos utilizar cromo 3+ y O2-, O2-, porque la idea es que esto quede balanceado. 6- más 6 más nos da 0. Ahora, para escribir nuestra fórmula, recordemos que primero escribimos el metal, que en este caso es cromo, que utilizamos 2 átomos, y oxígeno, que utilizamos 3 átomos. Respuesta. Sencillo, ¿verdad? Muy bien, chicas. Espero que les haya interesado este tema. Ya saben que por cualquier duda pueden escribirme al correo electrónico, para ustedes el WhatsApp. Y espero verlas pronto en clase, de verdad. Cuídense mucho, chicas. Nos vemos. Adiós.